Imagina las calles desiertas donde el bullicio de la vida se ha transformado en un eco siniestro de silencio absoluto. Ruinas de edificios susurran secretos olvidados mientras el hambre y la sed devoran los últimos esfuerzos de quienes se aferran a la existencia. Enfermedades acechan como nieblas invisibles y el terror se ha colado en cada bocanada de aire. Si estás aquí conmigo, atento a la casa, soy el cazador de juegos. ¿Cómo andan? Ojalá al máximo, porque el mundo que recordábamos se desvaneció como humo. Solo persiste la batalla cotidiana contra el helor que cala los huesos, la tiniebla eterna y esa sombra interna de la derrota. En este telón apocalíptico, los títulos frescos de supervivencia nos sumergen sin piedad, retando los confines de lo que cuesta seguir respirando. Únete a la persecución, mantén los ojos abiertos, el video arranca ahora. Hoy desglosamos joyas que prometen horas de tensión pura, desde bases en guerra eterna hasta abismos submarinos. Empecemos la cacería. Sumérgete en una realidad alternativa donde la historia dio un giro brutal. La Segunda Guerra Mundial no concluyó, sino que mutó en un imperio de contratos letales y ganancias sangrientas. Así arranca War Mechanic, donde encarnas a Jack Wallace, un mercenario curtido con la misión de revivir una base militar fantasma en la traicionera isla de North Hook. En primera persona, este simulador de guerra te envuelve en mecánicas de gestión de bases, forja de equipo, incursiones exploratorias y un vasto mundo abierto, todo potenciado por Unreal Engine 5 para un realismo que corta el aliento, automatiza con drones mecánicos, tunea tus rodados para la emboscada perfecta, cierra tratos con generales sin escrúpulos y lánzate a tiroteos feroces en nidos enemigos. La narrativa destila misterio y penumbras más allá de la mera subsistencia, indaga las cicatrices de un conflicto interminable. Exalumnos de The Witcher moldearon su esencia. Si buscas estrategia con balas, este es tu trofeo. Ya lo avancé en un video anterior y su demo me dejó boquiabierto. Project Spectrum reinventa el shooter en primera persona fusionando PvE y PvP en zonas Ember, parajes corrompidos por una entidad sobrenatural que retuerce la tela misma de la existencia engullendo urbes enteras. Como operador Elite comandás un escuadrón de agentes en raids de reconocimiento, saqueo de datos y refriegas contra abominaciones mutantes o rivales codiciosos. Piensa en un cruce entre Ark Raiders y pesadillas colectivas. La cordura es tu talón de Aquiles. El horror escalada erosiona tu psique, sabotajeando puntería y elevando la paranoia a niveles asfixiantes. Su atmósfera evoca el pavor viscoso de Silent Hill, mezclado con la caza implacable de Hunt, Showdown. De los indies que me quitan el sueño, este brilla con luz propia. No puedo esperar a infiltrarme. Cambiando el ritmo a un caos más terrenal y vertical, Dying Light, The Beast, irrumpe en un rincón remoto del universo zombie, donde el virus arrasa sin cuartel pero con un giro hacia el horror y crudo y la evasión desesperada fiel al espíritu del original. Olvídense de metrópolis atestadas, aquí escalás acantilados traicioneros, trepas por copas arbóreas y te escabullís en casonas en ruinas, abriendo rutas impredecibles con parkour fluido y orgánico. El arsenal se expande con improvisados más brutales, cuchillas oxidadas, tubos electrificados y al caer el sol, las bestias evolucionan, más astutas, más voraces acechando en la penumbra. Campaña solitaria para los puristas, o co-op para cazar en manada. Y ojo, salió ayer 18 de septiembre. Si no lo has probado, corre a por él antes de que las hordas te alcancen.
No importa cuán colosales sean las barreras o las flotas enemigas, si late con Unreal Engine 5, Subnautica 2 reclama su trono en el panteón subacuático de la supervivencia. Secuela del clásico que nos ahogó en maravillas alienígenas, regresa a océanos extraterrestres rebosantes de enigmas biológicos y trampas letales con ecosistemas que muerden de vuelta. Tranquilos, pese a la adquisición por Krafton y el despido de veteranos, juran preservar la magia que forjó el éxito original. En primera persona buceas en abismos hipnóticos, cuevas sumergidas y encuentros con leviatanes colosales. Y por fin, Coop para 4. Sumergíos con amigos, forjad refugios sumergidos y desafiad las profundidades. Confirmado para 2026, directo a Game Pass en día 1. El abismo os llama. ¿Y si legiones de autómatas ignotos asaltaran la Tierra, confinando a la humanidad a sótanos improvisados? Ark Raiders me tiene obsesionado desde su anuncio, un extraction shooter multijugador donde sos un raider audaz, osando ascender a la superficie arrasada para saquear tesoros mientras esquivas patrullas robóticas y traidores humanos. Cada salida es ruleta rusa, recolecta chatarra valiosa, pero un balazo fatal lo condena todo al olvido. Sobreviví y regresas al búnker para comerciar, upgradear equipo, potenciar skills y fortificar tu guarida. Alto riesgo, recompensas épicas, ideal para adictos a la adrenalina táctica. ¡Hora de despegue! Regresamos al cosmos con el sarcasmo corrosivo y el desorden retrofuturista que definió al primero. Breathedge 2 prosigue las desventuras del Man, lidiando con catástrofes galácticas, cada cual más absurda. En primera persona surcas sistemas estelares exóticos y mundos vírgenes, cada sector con leyes propias, botines ocultos y giros locos, mientras mantenés a raya a tu pandilla de excéntricos. Supervivencia espacial clásica, repara la nave averiada, crafting de gadgets, y gerenció a tu crew con caprichos, dramas y lealtades frágiles que demandan mano firme. Explora planetoides para cazar naves nuevas o modulares que transformen tu cacharro en una fortaleza estelar. Risas garantizadas entre explosiones. El vacío nunca fue tan hilarante. Otro titán de la distopía, Terminator. Survivors te lanza un día post-juicio final, en un páramo nuclear donde Skynet ha pulverizado la civilización. Solo o con hasta 3 aliados, emerges de un silo para forrajear, combatir humanos nómadas y cyborgs implacables, erigiendo un bastión que resucite la esperanza. Mundo abierto post-apocalíptico para merodear con crafting improvisado, recolección y gestión profunda, el kit estándar de supervivencia pero acechado por T-800 y sus primos letales. Early Access en 2025. ¿Listos para reprogramar el futuro? Post-Jurassic Park, 1993, Jurassic Park Survival te atrapa como la doctora Maya Yoshi, genetista de InGen varada en Isla Nublar tras el éxodo caótico, rogando por un hilo de vida entre saurios desatados. Fiel al film, recrea íconos como el centro de visitantes derruido, vallas rotas y junglas espesas, ahora dominio de depredadores. No es matanza gratuita, explorar rincones ocultos con sigilo felino, arma herramientas caseras y resuelve enigmas al borde del pánico, siempre con el aliento de un T-Rex en la nuca. Single player puro, centrado en suspense y escapadas cardíacas, el rugido original revive.
Tras el renacer de No Man's Sky, Hello Games urde otra epopeya. Light No Fire no es secuela procedural, sino un planeta fantástico del tamaño de la Tierra, atestado de biomas salvajes, cordilleras titánicas y hábitats que responden a tu caos. En tercera persona, fusiona supervivencia nómada, crafting épico y rol compartido sin rails narrativos, escala picos imposibles, navega mares embravecidos, doma bestias míticas o labra tu choza soñada. Mundo persistente donde tus huellas perduran y mutan el tapiz colectivo. Toque medieval con dragones rugientes y cuevas laberínticas de los genios de Hello. Solo cabe esperar genialidad. Merecido comeback. Un año tras la aurora, que eclipsó la red global, el globo yace en tinieblas apocalípticas. En Black Frost, The Lone Dark 2, los rezagados de Harmont, ciudad fabril, y yermos indómitos encaran un invierno radiactivo, el Black Frost, que congela carne y alma. Evoluciona el original con cop robusto, aldeas dinámicas, supervivencia urbana ampliada y amenazas mutantes o ecológicas imprevisibles. Para 2026, el frío nunca muerde tan hondo. Benel Dankowski irrumpe en una urbe marginal, obsesionado con la eternidad solo para hallar una sociedad desmoronándose bajo una plaga voraz. Pathologic 3 te da 12 días para torcer el lado de los condenados, donde cada veredicto, salvar un clan, sacrificar otro, reverbera como un eco trágico. La diosa Alma permite rebobinar el tiempo, reescribe elecciones fallidas en busca de redención. Como sanador no solo curás, imponés edictos draconianos, aplacás revueltas furiosas. Tus actos precipitan ruinas, te atreves a mirarte al espejo, lanzamiento en 2025, dilemas que queman. Un sabio enjaulado en anomalías desconectadas del cosmos. Regeneration es terror en tercera persona, rodeado de horrores de experimentos retorcidos en un complejo postsoviético abandonado. Desenmascara conspiraciones sombrías para no ser devorado por la locura sci-fi de Mysterial Games, Early Access en Steam sin fecha fija aún. Tensión psicológica al estilo Soma, pero en pasillos oxidados. Prepárate para cuestionar la cordura. Otro que ansío devorar, Lost Rift, de los genios de People Can Fly, Painkiller, Bulletstorm, irrumpe en Early Access el 25 de septiembre. ¡Pronto! Como náufrago en la isla Pioneer, en primera persona levantás un campamento de la nada, solo o con 5 compas. Cazá, guisá, forjá y blindá contra tormentas caprichosas y depredadores invisibles. Misiones narrativas en coop, con zonas de extracción donde bandas rivales asaltan tu botín al modo Hunt Showdown.
Biomas eclécticos, selvas, costas, desiertos, salpicados de huracanes y conflagraciones que reescriben el mapa. Personaliza tu fortaleza con módulos y bancos de craft. Demo fresca del 17 al 24. ¡Cásala ya! Antes de rematar, no podía saltarme State of Decay 3, el rey zombie que me acelera el pulso. Esos gameplays me volaron la cabeza. Para Xbox Series, PC y Game Pass, TVA, pero hype eterno. Escala la saga, supervivencia abierta con clanes nómadas en un apocalipsis no muerto. Gestión hiper detallada de recursos, rutinas NPC creíbles y un mundo que muta con tus dilemas, enfermedades rampantes, rencillas internas, exploraciones suicidas. Si uno o dos te enganchó, este eleva el listón al infinito. En fin, cazadores, el reino de la supervivencia desborda presas legendarias, terrestres, aéreas, abisales, con horizontes que no acaban, posibilidades sin fin. ¿Cuál te tienta más a la emboscada? Disparad ideas en comentarios, conversemos sin mordidas. Si la caza os gustó, like para avivar la manada. Me retiro, abrazo feral, sobrevivid. Chao, chao, ya.